Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Empezamos entonces la tercera clase ya de esta materia. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, estamos. Entonces decíamos, mientras voy ingresando los compañeros que llegan, vamos a empezar entonces la clase número 3, que vamos a hablar sobre Seguimos con la revolución industrial, pero ya vamos a salir de Inglaterra y ver cómo se expande al resto del mundo, digamos, ¿no? Nosotros habíamos visto, bueno, que el que patentó la máquina a vapor, ¿quién fue? Watt, exactamente, James Watt, ¿no? Si ustedes se ponen a buscar, digamos, el creador de la máquina a vapor, y bueno, la historia no tienen claro quién fue el primero que creó la máquina a vapor. Pero sí estamos seguros que fue hay uno que tiene una música de cuarto encima, por lo menos ponga música como la gente. Bueno, decíamos entonces que el primero que seguramente patentó la máquina que fue exitosa por el condensador, por esa aplicación técnica, podemos decir, que la hace mucho más práctica la máquina que las anteriores, fue James Watt. En 1769 la patentó, en 1800 se venció la patente, y bueno, cuando la patente se vence, eso significa que cualquiera puede copiar esa máquina o ese producto que antes lo protegía la patente, no tiene que pagar nada por usar eso, y eso le hace que el producto sea más barato y entonces más vendido. Entonces, 200 comienza, digamos, la difusión de la máquina a vapor. Entonces, ahí hay un ingeniero cordobés de apellido Gay, que tiene un libro que se llama, digamos, Historia de las Invenciones, que bueno, él diferencia, Aquiles Gay, es el nombre y apellido, él diferencia entre lo que es descubrimiento, invención, innovación y difusión. Entonces, estos son 4 conceptos que lo vamos a explicar ahora, grábenselo porque es pregunta de examen. Más o menos ya vimos la diferencia entre el descubrimiento y la invención. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre descubrir e inventar algo? Inventar es como hacer algo que antes no existía o que existía en menor escala, y descubrir es encontrar algo que ya existía antes, digamos. Muy bien, sí, esa es la diferencia, digamos. Yo también diría que inventar es hacer lo propio, algo tuyo, de una idea tuya. Sale todo de una idea tuya. Sí, en general, bueno, últimamente las ideas, los inventos son más bien colectivos, son en grupos, digamos. Sí. O de uno o de un grupo en el cual uno participa, digamos. Claro. Pero sí, esa es la diferencia, ¿no es cierto? El descubrimiento es develar algo que existía, pero se desconocía, digamos. Entonces, eso es un descubrimiento. Los descubrimientos lo hacen las ciencias básicas o las ciencias aplicadas.
aplicada. O sea, Las básicas. porque básica, pónganse de acuerdo. Sí, en general lo pueden hacer la ciencia aplicada, pero la ciencia aplicada más bien hacen inventos. La ingeniería más bien inventa, mientras que las ciencias básicas son los que descubren cómo funciona la naturaleza. La física, la química, digamos, la geología. Esas ciencias están buscando leyes sobre cómo funcionan las cosas, y los inventos, en cambio, son más de las ciencias aplicadas. La medicina, la ingeniería, la agronomía, todo esto son ciencias aplicadas y, bueno, más bien buscan inventar cosas, usando los conocimientos de las ciencias básicas, obviamente, pero, digamos, en general las ciencias aplicadas se dedican más a inventar cosas y las ciencias básicas a descubrir cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. Cuando uno inventa algo, bueno, ahí nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto? Uno lo primero que hace es publicar esa invención, registrarla como para obtener una patente. Con la publicación y el registro en la oficina de patente, bueno, uno ya está protegido como inventor. Y todo, o sea, los inventos no se hacen solamente en ingeniería o en las ciencias, digamos, duras, ¿no es cierto? Es decir, en el arte también uno inventa cosas, ¿no es cierto? Si uno inventa una melodía, también la tiene que registrar. Todo lo que es creación, existe el registro de propiedad intelectual, y abarca las artes y las ciencias también, ¿no? Los cuentos, las películas, las canciones, todas esas cuestiones tienen que ser registrados para que el inventor o el creador, digamos, esté reconocido como el dueño de esa obra. Repito, si uno no hace ese registro, supongamos yo elaboro una melodía y no la registro, después si alguien copia esa melodía, yo puedo, digamos, decir, no, yo la hice primero, pero después hay que demostrarlo todo eso, digamos. Y bueno, eso es todo un trámite que uno evita si cuando crea algo enseguida lo publica con el nombre de uno o lo registra, esas dos cosas lo puede hacer. Y una vez que está registrado, ya uno ya está protegido, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas que se inventan, digamos, no pasan a la tercera etapa que sería la de la innovación. Innovación es, en el campo de la industria, ya específicamente hablando, es cuando una novedad, por eso el término innovación, se produce en masa, se produce para ser distribuida en el mercado consumidor. Entonces, si uno escribe un libro, después lo tiene que meter en la industria, digamos, de la imprenta y de las editoriales, y ahí, digamos, es una novedad, es un libro nuevo, y por eso es una innovación. Entonces, si uno diseña un producto, ese producto se transforma en un prototipo, generalmente, y si el prototipo funciona, entra en la etapa de innovación, es decir, en la etapa en que se fabrica para entrar al mercado consumidor. Ahora, esa innovación, una vez que se presenta al mercado consumidor, ¿qué destino podrá tener esa innovación, esa novedad, digamos? Por ejemplo, una editorial publica un libro nuevo.
Bueno, ese libro nuevo, ¿qué destino podrá tener? Frente al mercado lector, digamos, frente a los lectores. Que tomaron mucho Fernet el fin de semana, que están tan apagados, se están lamiendo las heridas. Todo producto nuevo, digamos, que se pone en circulación. ¿Qué puede suceder con ese producto? Que tenga éxito o no. Y simple, que tenga éxito o que no tenga éxito, digamos, ¿no? O que tenga un éxito mediano, si ustedes quieren buscar una tercera opción, digamos, ¿no? Si tiene éxito, que es lo que todos quieren en general, lo quiere que lo inventó, lo quiere que lo fabricó. Si ese producto tiene éxito, llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa de difusión. La difusión es cuando un producto, un invento, podemos decir, se difunde entre la gente. Y bueno, y es un éxito comercial. Ese éxito comercial, bueno, le garantiza al inventor dinero por su esfuerzo intelectual, por haber creado algo nuevo. Y bueno, ese sistema es el sistema industrial, básicamente, ¿cierto? Sí. Se inventa algo, se fabrica y se vende. Digamos, esas tres cosas es un mecanismo de retroalimentación o de feedback, o de rulo, ustedes que estudian ingeniería en sistemas, y es lo que estimula, podemos decir, la creatividad, el dinero, digamos, ¿no? Si no hay alguien que esté financiando con dinero a los científicos, digamos, o a los inventores, o a los creadores, los científicos de hecho son, bueno, difícilmente, nosotros lo vimos un poco con Newton, digamos, y su éxito, digamos, frente a Galilei. Galilei fue perseguido, y en Italia sus ideas no se desarrollaron, mientras que Newton en Inglaterra, con el visto bueno del gobierno, con los títulos de nobleza, con el dinero que recibía, bueno, hizo posible su trabajo y transformar la sociedad inglesa, podemos decir. Con esto de la creación, la fabricación y la difusión, digamos, ¿no? Este sistema de creatividad constante, podemos decir, empieza, por supuesto, con la máquina a vapor, en lo que fue la primera revolución industrial. Pero bueno, seguimos todavía hoy en lo que es un sistema industrial. Ahora se habla de industria 4.0, pero la palabra sigue siendo industria. Y la lógica es siempre la misma, digamos, la lógica es producir más rápido para vender más barato y ganar mercados, digamos, eso es algo que aparece con la máquina a vapor, que es la primera máquina, digamos, que acelera el trabajo y termina con un sistema de producción que existía antes de la industria, que ¿cómo se llamaba ese sistema? De un trabajador que es un artesano, hace todo el producto e incluso hasta puede ser que lo salga a vender él mismo, digamos, sin usar máquina y usando solamente herramientas. Así, ¿cómo se llama ese sistema de producción? Si está basado en el artesano, ¿cómo se llamará? Artesanal. ¿Eh? Artesanal.
Sí, artesanal o artesanía, digamos, ¿no? ¿En dónde pueden ver ustedes ahora, hoy día, trabajo artesanal, digamos? Una feria. En la feria en general. En la feria, si ustedes van a ver ahí que los productos son hechos generalmente a mano, con herramientas, sin la intervención de máquinas. Se acepta un porcentaje mínimo de productos industrializados, pero la mayoría de los productos tienen que ser elaborados artesanalmente, digamos. O sea pero bueno, ¿y qué ventajas y desventajas tienen los productos artesanales frente a los industriales? A ver. Son únicos y no pueden repetir eso con tanta facilidad. En cambio, algo que es producido de forma industrial es totalmente igual. No es lo mismo una artesanía que algo que se compra en un chino, por ejemplo. Uh-huh. Es cierto, son piezas únicas. Pero es más ¿Qué caro más? también. Son Lo más artesanal. caros porque, por supuesto, llevan más tiempo de elaboración. Los autos más caros son los Rolls Royce, precisamente porque en Inglaterra parte de esos autos se hacen en forma artesanal. ¿Qué otra diferencia habrá? Volumen. Bueno, el volumen exacto, ¿no? Un poco. La producción industrial se caracteriza por producir la cantidad que hace que sea más barato el producto, hacer más rápido la producción. Y en cuanto a normas de calidad, si ustedes van a la feria y compran un producto, y van y compran un producto industrial en el centro, supongamos, ¿quién tendrá más asegurada la calidad de ese producto? Y el industrial va a estar estandarizado. Y sí, el industrial está estandarizado, está controlado con las normas. ¿Qué normas de calidad conocen ustedes? ¿La ISO, profesor? Las ¿Y la IRAM ISO, acá? las normas IRAM, que la elabora el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Entonces, bueno, hay una especie de control, digamos, del producto que me garantiza cierta calidad, mientras si yo voy a la feria dependo de la buena voluntad del artesano, digamos, al comprar ese producto, digamos, ¿no? Eso sucede ahora un poco con el tema del cannabis. Ustedes saben que el cannabis está aprobada la ley por la cual yo puedo elaborar el cannabis con fines medicinales, digamos. Pero al no estar industrializado todavía ese proceso, la idea es que el Estado controle, porque si se usa con fines medicinales debe tener ciertas restricciones, ciertas normas, para que puedan ser consumidos y eso tenga un efecto saludable. El Estado, por ejemplo, la provincia de Salta está abocada a eso, ¿no? A empezar a elaborar un control y un desarrollo industrial de esa producción de cannabis, y incluso la idea es, bueno, reemplazar los cultivos de tabaco que hay en Salta, que son básicamente para producir cáncer, porque se elaboran cigarrillos, digamos, y todo eso ya está industrializado. Entonces la idea es cambiar la industria del tabaco por la industria del cannabis medicinal, ¿no? Como una forma de que esa gente siga trabajando, siga sembrando, no pierda su puesto de trabajo y cambie de producir algo que es no saludable para producir algo saludable, ¿no? Bueno, esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre la producción artesanal y la producción industrial. Y bueno, por supuesto, el producto industrial es mucho más barato, y bueno, ya cuando aparece en Inglaterra la máquina de vapor demostró que frente al telar manual, el telar mecánico era mucho más rápido, más eficiente
y generaba productos mucho más baratos. Entonces la industria textil, la industria del tejido, es la primera industria que aparece en el mundo, y las telas inglesas se empiezan a exportar a todo el mundo, y para exportar, bueno, hacía falta los medios de transporte, y entonces, bueno, Stephenson, un inglés, aplica la máquina de vapor a la locomotora, y tenemos entonces la locomotora y el barco a vapor que hicieron que se aceleraran los transportes, ¿cierto? Sí. Antes del barco a vapor, los barcos se movían ¿de qué manera? Aprovechando qué cosa. El viento. A vela, famoso, digamos, ¿no? Incluso se hacían regatas de Europa hacia Estados Unidos, para ver, y donde se aplicaban distintos diseños de velas, para ver cuál era el más rápido, y bueno, cuando empezaron a participar los barcos a vapor, bueno, se demostró la rapidez del barco a vapor, digamos. De Europa a Argentina, un barco a vela le ponía un mes de viaje, más o menos. De hecho, la gente hasta moría en los viajes por lo mucho que duraban, digamos. ¿Qué dirigente argentino murió en un barco a vela yendo a Inglaterra? Ya que estamos. Fue secretario de la primera Junta de Gobierno. ¿Mariano qué? Moreno. Sí, Mariano Moreno, ¿cierto? De hecho, murió en un viaje, digamos. Algunos dicen que lo envenenaron, otros que murió de muerte natural, todo eso está en investigación todo. Pero en un barco a vapor en días, ya se estaba de Europa a la Argentina. Lo mismo ocurría dentro de la Argentina, digamos, que es un país de grandes extensiones, las distancias eran muy difíciles de poder cubrir por el tiempo y el esfuerzo que imponían, digamos. Una carreta de Buenos Aires a Salta le ponía meses en llegar al tranco de los bueyes, digamos, ¿no? Entonces, en días con la locomotora se estaba. Entonces, todo eso significó, digamos, una revolución por la rapidez. Se conectó todo el planeta en lo que ahora se conoce como globalización, digamos. La zona aislada, cuando llegó el ferrocarril, y bueno, llegó el comercio, llegó la industria, y esa zona dejaba de estar aislada y se conectaba, digamos, al mercado mundial. Bueno, esta es gracias a la revolución industrial. El negocio, digamos, estaba, bueno, en que el producto industrial, al ser mucho más barato, digamos, eliminaba la artesanía de esos lugares. Entonces, bueno, a veces la entrada de los productos ingleses destruían, podemos decir, las artesanías locales porque eran mucho más baratas. Incluso la Argentina estuvo en conflicto con Inglaterra. ¿Qué guerras tuvimos contra los ingleses, ¿no?, en la historia? Arranca primero en 1806 con las invasiones inglesas. Después creo que hay un bloqueo anglo-francés. Anglo-francés. Después. Bueno, creo que termina en 1982 con el conflicto del Atlántico Sur. Sí, básicamente tuvimos, como dijo bien el alumno ahí, 3 guerras. Primero, la Argentina no existía, sino que éramos dependientes cuando los ingleses vienen a tratar de conquistar Buenos Aires, digamos, y no pudieron.
Y la segunda tiene que ver con esto, con el transporte, ¿no es cierto? Es decir, aquí estaba el gobierno de Rosas, que trataba de defender un poco las artesanías locales, y los ingleses que venían con sus barcos, digamos, a vender. Entonces, la idea de los ingleses era entrar por el Paraná y empezar a vender al interior, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Rosas le prohíbe esa navegación y los ingleses dicen, no, tiene que haber libertad de comercio. Y bueno, hay una guerra ahí contra Inglaterra y Francia por la libre navegación de los ríos. Y para colmo, Rosas, una vez que es derrotado, se va a Inglaterra. Sí, se va a Inglaterra cuando... ¿Quién lo derrota a Rosas? Me acuerdo bien, pero no sé si lo Uno voltearon. que empieza con Ur y termina con Sa. Urquiza. Sí, Urquiza. Urquiza, digamos, que era de Entre Ríos, y a los entrerrianos les perjudicaba que los barcos no llegaran a vender porque vendían más barato. Y bueno, y Rosas le impedía desde Buenos Aires que los barcos ingleses entraran por el Río de la Plata y subieran por el Paraná a vender. Bueno, en cierta forma y después fue una guerra, digamos así, de cañonazos, y la única batalla que hubo importante, ¿cuál fue? La de la vuelta de... Obrigado. La vuelta de Obligado, donde ahí los argentinos pusimos unos cañones y cruzaron, ¿qué cruzaron el río para que no pasaran los barcos ingleses? ¿Las cadenas no? Sí, exactamente, hicieron unas cadenas que iba de orilla a orilla del río para que los barcos no pudieran cruzar, pero bueno, los ingleses a cañonazo limpio pasaron, digamos, y en cierta forma pudieron comerciar. Y la última guerra fue esa que ustedes, o que todos recordamos más, que ahora se está hablando mucho, digamos, que es la ¿La de las Malvinas? guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Que bueno, actualmente se habla mucho porque se están identificando los cuerpos allí y porque ahora, digamos, hay intelectuales argentinos que, bueno, que sostienen que, bueno, los ciudadanos ingleses que están ahí tienen ciertos derechos después de tantos años de estar viviendo y tienen derecho a no querer ser argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es toda una cuestión. Bueno, las Malvinas, ya que estamos hablando de eso, son tomadas en 1833 por el gobierno inglés. Ahí había algunos argentinos, un pequeño destacamento argentino que se los mandó de vuelta a la Argentina, y digamos, se empezó a traer habitantes ingleses, y bueno, las Malvinas están ahí frente al Estrecho de Magallanes. Nosotros que hablamos un poco de esto, el Estrecho de Magallanes, ¿qué océanos une? Atlántico y Pacífico. Y el Pacífico. El canal de Panamá se construye allá por 1900 recién, ¿cierto? En el siglo XX, digamos, ¿no? Las Malvinas se toman a principios del siglo XIX, cuando por el Estrecho de Magallanes era el único lugar donde se podía pasar para unir estos océanos. No existía el canal de Panamá. Entonces las Malvinas era un lugar estratégico porque están ahí sobre el Estrecho de Magallanes, un lugar ideal para que los barcos pudieran detenerse un poco antes de emprender el cruce del estrecho, que aparte es una navegación difícil, digamos, porque es una zona de tormentas, digamos. También, digamos, la isla Malvinas era una fuente de reserva de lobos marinos que fueron exterminados, digamos, sobre todo por los norteamericanos que cazaban allí. Y bueno, esa fue el último encontronazo que tuvimos con Gran Bretaña, que fue en el año 82. Sí, en 1833
no hay una guerra porque, digamos, hay un apoderamiento de esas islas, y bueno, y en 1982, el gobierno militar, que veía que la gente empezaba, digamos, a estar molesta con ese gobierno por las crisis económicas, por los desaparecidos, por todas esas cuestiones, bueno, entonces los militares toman violentamente las islas, recuperan las Islas Malvinas, los ingleses mandan sus barcos, hay una guerra de 74 días, y bueno, y ahí nuevamente las Malvinas pasan a ser inglesas. ¿Cómo se llaman las Malvinas en inglés? Falkland. Falklands, sí, Falklands. Es un nombre inglés, digamos. Pero bueno, esto tiene directamente que ver con la revolución industrial, con el tema que estamos hablando, porque, digamos, los ingleses se expanden por todo el mundo, construyen los ferrocarriles en casi todo el mundo, porque es un invento inglés. En Argentina también. Todos los ferrocarriles nacen y mueren en qué ciudad, digamos. ¿En la capital? Claro, en Buenos Aires, porque todo el tramado está pensado para traer y llevar mercaderías al puerto de Buenos Aires y de allí exportar e importar, digamos, que es el negocio de ese momento, digamos. Entonces, de allí que la revolución industrial también asegura que Buenos Aires, a través del comercio, de lo que entra y sale, asegura primero su riqueza, porque todos los impuestos van a quedar en la ciudad de Buenos Aires. ¿La ciudad de Buenos Aires alguna vez no perteneció a la Argentina? Pocos días durante la invasión inglesa de 1806, creo, ¿no? No estaba la Confederación Argentina. ¿Cómo? Creo que cuando estaba la Confederación Argentina. Exactamente, ¿no es cierto? Recién hablamos de Urquiza, ¿no es cierto? Urquiza, cuando lo saca Rosas, bueno, Buenos Aires crea el Estado de Buenos Aires, fue un país independiente, casi 10 años estuvimos separados, porque Buenos Aires no quería repartir los impuestos que cobraba por el comercio, digamos, que quedaban en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso aseguraba mayor riqueza que al resto del país. Bueno, y durante 10 años eso fue un país, el Estado de Buenos Aires, y como dijo el alumno ahí, por otro lado, la Confederación Argentina, digamos, como que fuimos dos países separados, hasta que bueno, hay una diferencia económica y una diferencia política, ¿no? La idea era también que en las elecciones, nacionales, Buenos Aires quería que los diputados y senadores dependían de la cantidad de habitantes, y el interior quería que fuera por una cantidad fija por cada provincia, por cada lugar. ¿Por qué Buenos Aires habrá querido que fuera por cantidad de habitantes la elección de diputados y senadores? Por la densidad poblacional que tienen. Y sí, porque ya en ese momento Buenos Aires tenía mucho más cantidad de habitantes que el resto del país. Entonces, bueno, era conveniente para ellos que, si era por cantidad de habitantes, Buenos Aires siempre iba a tener mayor número de diputados y senadores, y entonces eso podía favorecer las decisiones políticas, digamos. Pero bueno, decíamos, los ferrocarriles, en Argentina, la primera locomotora fue la porteña, allá en la década de 1850, ya se establece la primera vía férrea, el ferrocarril del oeste fue, digamos, el primer ferrocarril en ser instalado, y bueno, y a partir de allí la Argentina se transforma, aparecen las primeras industrias que tienen que ver con conectarse con el mercado exterior.
y aparece el valor de la tierra. Sí, la Argentina como país, hasta el siglo XX, no era un país rico, ¿no es cierto? La Argentina, a diferencia del resto de América Latina, es un país no tiene recursos minerales, no tiene piedras preciosas, no tiene plata en sus yacimientos, que era la riqueza del momento, digamos. Argentina lo que tenía era tierra, pero una tierra fértil a través de la pampa, pero eso no se podía generar valor porque no había un comercio internacional donde uno pudiera comerciar carne, porque la carne se pudre, básicamente, ¿no? Entonces hay que esperar el ferrocarril. ¿Y qué otro invento para que la Argentina pudiera vender carne al exterior, digamos? Frigorífico, las heladeras. Sí, los frigoríficos, que aparecen también allá a fines del siglo XIX, junto al ferrocarril. El frigorífico es un invento francés, pero que los ingleses enseguida se hacen cargo, y entonces aparece el barco frigorífico, que lleva la carne enfriada o congelada hacia Europa. Y antes la carne siempre se trató de ver qué invento se podía hacer para poder conectar con Europa, porque acá estaban un clima benigno, la pampa fértil, y no había forma de conectarlo, ¿no? Entonces se inventó el tasajo, que es la carne salada, pero ese secada al sol. Bueno, eso dura, pero es una carne de mala calidad, y eso se exportaba para la población esclava de Cuba, de Brasil, pero no para Europa, digamos. Se inventó la carne en lata, pero también era de mala calidad. Entonces, cuando aparece el frigorífico, bueno, ahí sí, ese invento fue un beneficio para la Argentina porque generó riquezas para el país, y esa carne, digamos, hizo famosa a la Argentina, y fue una riqueza natural que tuvimos, podemos decir, gracias al frigorífico y a la locomotora. La locomotora podía llevar el ganado de las Pampas hasta Buenos Aires. Ahí estaban los frigoríficos, se faenaba el ganado, se enfriaba la carne, y a través del barco se llevaba a Europa, a los Estados Unidos, donde se consumía principalmente. Dentro de Europa, ¿no es cierto?, Francia, Inglaterra, Alemania, todo eso eran los países consumidores de la carne argentina, básicamente. La carne argentina, por supuesto, es famosa en todo el mundo actualmente. Es la carne de mayor calidad que se puede consumir. La carne norteamericana es buena, pero la carne argentina es mejor porque, digamos, no tiene tanto químico, y porque, bueno, el ganado aquí todavía se cría no tanto en establos, sino en el campo donde camina y demás, y eso genera mayor calidad también de la carne. Entonces, pero bueno, todo este proceso se inició, digamos, con estos inventos que hicieron posible el desarrollo de esta riqueza, digamos, natural. Por supuesto, hubo que hacer una revolución en la Argentina a nivel del campo, de la producción agropecuaria, ¿cierto? Es decir, hubo que... antes el ganado se criaba salvaje, digamos, en medio del campo. ¿Cómo se llama ese ganado cuando es salvaje, cuando no es cuidado, podemos decir? Bueno, sí, por ahí no lo saben. El ganado cimarrón, ¿no es cierto? El ganado cimarrón, en la Argentina, digamos,
aparece ya con los españoles que trajeron las primeras vacas y la tiraron al campo y ahí se empezó a desarrollar por las pasturas naturales y porque el clima en Argentina es muy benigno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se necesitaba carne se mataban esas vacas, pero la carne habrá sido de buena calidad o de mala calidad. Mala calidad. Y de mala calidad, ¿no es cierto? Los animales salvajes tienen enfermedades, comen cualquier cosa, ¿no es que? Entonces hubo que primero traer vacas que se consumían en Europa, ¿no es cierto? Criarlas acá en campos donde se sembraba alfalfa, se establecieron los alambrados, los molinos, se traían toros reproductores, bueno, de esa manera la calidad de la carne era de la misma de la que se consumía en Europa, y para eso hubo que, bueno, trabajar la tierra y demás. Por esos años, por eso también se da lo que fue la campaña del desierto, conquista del desierto, se llamó. ¿Qué fue eso? Para tomar la Patagonia. Sacar a los niños. Sí, no tanto el norte de la Patagonia, pero ya inclusive el sur de Córdoba también formó parte de la campaña del desierto. Es decir, cuando la tierra empezó a subir de precio, porque había que tener tierra para criar el ganado, para sembrar, bueno, se empezó a ver que todavía los pueblos originarios, bueno, eran dueños de tierras muy buenas, y bueno, entonces el gobierno argentino decidió hacer las campañas del desierto, ¿no? Que la hizo básicamente con Roca, en 1880. Por supuesto, ya en esa época el Estado argentino no tenía plata para pagarle al soldado, comprar cañones, entonces dijeron, bueno, ¿cómo organizamos esto? Bueno, vamos a vender las tierras que tienen los indios a los hacendados, ellos nos pagan, y nosotros con ese dinero le pagamos a los soldados, compramos la vestimenta, los cañones, los fusiles, las balas. Y bueno, así se financió la campaña del desierto, es decir, vendiendo por anticipado las tierras que pertenecían a los pueblos originarios. Incluso a los soldados les pagaban también con hectáreas, digamos. Y bueno, de esa manera se hizo la campaña al desierto, que fue eso, digamos, fue la invasión de los pueblos, de los amerindios que estaban allí, el sur de Córdoba, La Pampa, Río Negro, toda esa zona, fue conquistada y enseguida se establecieron los estancieros allí y los establecimientos agrícolas, porque digamos, el negocio del momento era ese. Criar ganado para ser exportado, para ser vendido en Europa, digamos. Así que como vemos, el ferrocarril trajo esa transformación de la economía de nuestro país y esa generación de riqueza, de moneda, por la venta de las carnes, básicamente. Luego de las carnes también va a aparecer el trigo, como cereal de exportación. Más al sur vamos a tener la Patagonia, vamos a tener el cuero de las ovejas, la lana, sería. Y el cuero de las vacas, digamos, esas materias primas son las curtiembres y los frigoríficos, básicamente, son las primeras industrias que va a tener la Argentina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esas industrias se llaman industrias extractivas o industrias transformadoras de materia prima, que no generan mucho valor agregado al producto. Pero que bueno, que sobre todo por el precio alto de la carne va a garantizar que en la Argentina se dé un desarrollo, digamos, socioeconómico importante, a pesar de que la Argentina no tenía industria. Todos los productos industriales se compraban básicamente al exterior, principalmente a Inglaterra,
Mientras que el resto de los países sí buscaban desarrollar su industria porque veían en la industria una fuente de riqueza que era mucho más segura que depender de una materia prima o de varias materias primas. La materia prima se puede terminar, el precio puede caer, la materia prima puede ser reemplazada por un producto elaborado. Eso pasó con el caucho, es decir, el caucho. ¿De dónde venía el caucho antiguamente? ¿De los árboles? Del árbol del caucho, así se llama, árbol del caucho. En Brasil había, por ejemplo. Y en la Segunda Guerra Mundial se necesitó tanto caucho que se empezó a hacer caucho sintético y bueno, y hoy por hoy el caucho es sintético, que es mucho más fácil que ir a buscarlo, digamos, a la selva, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema que, bueno, el petróleo cuando sea reemplazado, digamos, por otra fuente de energía, bueno, los países petroleros, bueno, esa materia prima ya dejará de ser una fuente de riqueza. Por eso el producto industrializado, la industria, en cambio, es una fuente de riqueza permanente, porque, digamos, está basada en el conocimiento y en la creatividad. Y eso no se puede reemplazar, no se puede destruir. Por eso se habla, hoy por hoy se habla de capital intelectual, es decir, el intelecto es una fuente de ingresos económicos. Los países industrializados nunca fueron pobres después. En cambio hay países, por ejemplo la Argentina es un caso, que fue un país rico por sus materias primas, pero cuando el precio de esta materia prima cayó, bueno, se terminó esa riqueza, digamos, ¿no? Es lo que pasa un poco ahora con las sojas. Mientras la soja tenga un precio alto, bueno, la economía argentina se ve beneficiada. Cuando cae el precio de la soja se ve perjudicada, digamos. En cambio, la riqueza que viene de la industria no se puede, digamos, eliminar, por más que, ¿no es cierto? Por más que el país sea destruido, como fue el caso de Alemania, de Japón, que fueron países industrializados que fueron destruidos en las guerras, bueno, a los pocos años ya volvían a ser potencia porque su fuente de riqueza principalmente está basada en la industria, digamos. Entonces decíamos, una vez que la máquina a vapor, digamos, empieza a hacer, se puede copiar, se puede fabricar, porque no tiene derecho de patente que pagarse, en el primer lugar donde la máquina se copia en Estados Unidos, que es el país que se incorpora luego de Inglaterra a la revolución industrial. Todos los países que se quieren industrializar después de Inglaterra tienen un problema económico, que es que tienen que competir con los productos ingleses. Entonces, bueno, que ya están industrializados, digamos, ¿no? Y por lo tanto son más baratos. Entonces, bueno, cada país buscó su manera de competir con la industria inglesa, digamos, ¿no? Alemania, por ejemplo, se industrializó creando una barrera aduanera, es decir, usar la aduana para cobrarle impuesto a los productos ingleses que entraban, encarecerlo artificialmente, y la gente prefería comprar los productos alemanes. Bueno, ese es un sistema, digamos. Japón, que fue un país que se industrializó también rápidamente, copió los productos elaborados industrialmente, mandó estudiantes a estudiar a las universidades europeas para que aprendieran, digamos, en qué consistía esto de la industria. Y bueno, incluso hoy Japón es un país proteccionista, eso significa todo producto para entrar a Japón tiene que cumplir una serie de normas muy, muy estrictas, lo cual asegura que la industria japonesa siga vendiendo a los japoneses y no tenga que competir, digamos, con otras industrias.
Entonces, bueno, pero la Argentina no entró en ese sistema, digamos. La Argentina se mantuvo, como dijimos anteriormente, confiada en sus recursos naturales y no hubo en el gobierno ningún intento de desarrollar la industria debido a que todo se podía comprar en el exterior. ¿Hasta qué me están entendiendo? ¿Hay una pregunta, alguna duda? Todo bien, profe, ahora. Entonces decíamos, va a suceder dos hechos internacionales donde no se puede comprar al exterior lo que uno necesita. ¿Cuáles son esos dos hechos en el siglo XX? Los dos en la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la Argentina en la Primera Guerra Mundial? Es principalmente es momento de cambios políticos, siendo en 1914 sancionada la ley Sáenz-Peña. Muy bien, aparece el primer gobierno elegido a través del voto secreto, universal y obligatorio. Antes las elecciones eran fraudulentas y a partir de esa época, bueno, aparece el primer gobierno elegido por el voto secreto, universal y obligatorio, que fue el gobierno ¿de quién? El gobierno radical de Irigoyen. El gobierno radical de Irigoyen, que asume en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con la Argentina en la Primera Guerra Mundial? En esa Cambian guerra. los tipos de necesidades de Europa y dejan de importar principalmente alimentos y no cosas armamentísticas. Bueno, sí, la Argentina deja de vender porque no, el mercado, digamos, está en plena guerra, que era Europa, básicamente. La Argentina vendía principalmente a Europa. ¿Y qué pasa con los transportes? ¿Por qué no pueden seguir vendiendo tampoco? Hay un invento que hacen los alemanes en la Primera Guerra, que ya estaba inventado, pero ellos lo hacen la difusión, podemos decir. Marino. El submarino, exactamente, digamos, ¿no? Dice, Inglaterra es una isla que dependía de las materias primas que compraba, como por ejemplo compraba la Argentina. Entonces los alemanes piensan, bueno, si impedimos que los barcos que traen alimentos entren a Inglaterra, Inglaterra se va a rendir por hambre, esa era la idea. ¿No? Por eso inventan el submarino, no lo inventan, lo hacen popular, digamos. Los primeros submarinos ya se usaron en la Guerra Civil de Estados Unidos, podemos decir. Pero bueno, este invento que es el submarino, hunden 2 barcos argentinos, entonces eso frena también el comercio, digamos, y la Argentina se tiene que arreglar con lo que podía fabricar artesanalmente, en talleres, para reemplazar todos los productos utilizados que se traían, digamos, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno argentino cuando le hunden 2 barcos? ¿Declara guerra? Y estuvieron ahí, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno de Irigoyen exigió disculpas, indemnización y demás, y bueno, en esa época Argentina era un país poderoso en cierta manera, bueno, y los alemanes tuvieron que disculparse públicamente, pagar todas las indemnizaciones, hacer un desagravio a la bandera argentina, bueno, digamos.
digamos que cumplieron con lo que exigía el protocolo, digamos, para estos casos, digamos, ¿no? Y la Argentina se mantuvo neutral. En la Primera Guerra Mundial no se participó, pero sí el comercio se vio afectado, digamos, y fue un cimbronazo que terminó en 1918 cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ya vuelve el comercio internacional, vuelve hasta el año 1929. ¿Qué pasa en ese año en el mundo? Es un crash, digamos, es lo del jueves negro, que hay como problemas en las acciones en la bolsa de Estados Unidos. Sí, ¿no es cierto? El dólar se deprecia, lo cual el dólar era la moneda de intercambio internacional. Bueno, hay devaluación, inflación en los Estados Unidos, falta de confianza, una crisis económica que fue la más terrible que hubo hasta ahora, la de 1929. Bueno, y cuando hay una crisis, cuando ustedes tienen crisis o una casa tiene una crisis económica, lo primero que se hace es eliminar los gastos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya comprar carne en la Argentina no tenía mucho sentido. Los ingleses prefieren comprarla en Australia, que es una colonia británica, y no darle el dinero a la Argentina, sino darle dinero a sus propias posesiones. Y bueno, entonces, bueno, se crea, digamos, en la Argentina una crisis económica que va a llevar a pensar que sí, que el país se tiene que industrializar, porque no se puede depender siempre de una materia prima que puede, digamos, el día de mañana no venderse y generar pobreza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la década del 30 aparece esa idea de industrialistas, podemos decir, que se hacen mucho más fuertes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien dijo algo? Entonces decíamos que se hace más fuerte en la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial sucede exactamente lo mismo que la Primera Guerra Mundial. La Argentina no puede comercializar, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que ya vamos a hablar un poco más adelante, porque esa guerra fue muy importante para nuestro país, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino decide crear la industria en la Argentina, y bueno, entonces ahí se trata de generar una nueva fuente de riqueza aparte de la agropecuaria, que es la riqueza industrial. Entonces, bueno, a partir del 45 aparece esta idea de que un país sin industria siempre va a depender del exterior, de los productos industrializados que vienen de afuera. Eso es perjudicial para el país porque es un dinero que se va y es trabajo que se podría dar a los propios argentinos. Entonces aparece esta idea nacionalista, podemos decir, de favorecer la industria local de la Argentina. Bueno, y recién ahí la industria aparece como un objetivo importante para nuestro país, ¿no? Antes, bueno, la industria era un invento de los ingleses, que la Argentina no necesitaba porque, total, los ingleses fabricaban lo que se necesitaba comprar. ¿Para qué lo vamos a fabricar nosotros si dinero hay para comprarlo? Ese era el pensamiento que se termina con la crisis del año 29 y con la Segunda Guerra Mundial. Aquí está claro, una duda, pregunta. Silencio absoluto, digamos. Profe, yo tenía una duda. Sí. El tema de la inmigración, ¿cuándo se da? O sea, ¿no se da en la Primera Guerra Mundial? Se da antes de la Primera Guerra Mundial y se corta en la Primera Guerra Mundial porque no había transporte, digamos, ¿no? Se da Claro. antes y se da después.
Pero el movimiento masivo es anterior, de 1880 a 1914, es el movimiento masivo de inmigrantes, digamos. Básicamente venían de Italia y España, que eran los países más pobres de Europa, y en esos países ya muchos eran campesinos porque ya, bueno, si ustedes van a Italia o España, van a ver que el campo es 20, 30 hectáreas, ¿no es cierto? Y como grande, porque las tierras empiezan a medida que aparecen los hijos, las tierras se empiezan a dividir, pero España e Italia son provincias argentinas, digamos, es decir, llega un momento que si se sigue dividiendo, ese es un minifundio que no es productivo. Entonces llega un momento que algunos hijos se tienen que ir a trabajar a otro lado, y bueno, y aparece esto de emigrar hacia América. Y bueno, la mayoría de los que se fueron de Europa, ¿a qué país fueron? Si ustedes fueran europeos de principios del siglo XX, supongamos, y tendrían que venirse a vivir a América, ¿a dónde irían a vivir? Estados Unidos y Argentina. Claro. Bueno, perfecto. El país que más recibió fue Estados Unidos. La mayoría eligieron los Estados Unidos por cercanía, porque es un lugar más cercano, porque en ese momento estaba más desarrollado que la Argentina. Y bueno, pero el país que más cantidad en cuanto a la población nativa había recibido fue la Argentina, ¿no? Por eso la Argentina tiene un alto componente descendiente de inmigrante europeo, lo que llevó a esa poca feliz frase de nuestro presidente, decir que venimos de los barcos. Parte de la población viene de los barcos, pero mucha es descendiente del pueblo originario también, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los inmigrantes se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No vinieron a trabajar al interior, digamos, ¿no? Porque venir a trabajar al interior en aquellos años significaba, digamos, un riesgo muy grande, digamos, ¿no? Mientras que un trabajo estable en Buenos Aires era mucho más seguro y más cómodo también. Ahora en el campo andan todos con wifi, pero en esa época ir al campo, ¿cierto? Era un riesgo grande, digamos, ¿no? No había electricidad, no había agua, es decir, no es tan fácil en aquella época. Por eso la mayoría de inmigrantes se estableció en las grandes ciudades, básicamente, y lo que ayudó fue que Buenos Aires siguiera siendo cada vez más importante para la Argentina, digamos, ¿no? ¿Alguna duda, otra pregunta? Ya que hablamos de los pueblos originarios y los inmigrantes, había parte del gobierno argentino, por ejemplo, Lucio Mansilla, que tiene un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles. Él consideraba que los pueblos originarios podían ser, se les podía enseñar a cultivar la tierra y no traer gente de afuera para trabajar, digamos. Y ahí había mano de obra. Era cuestión de educarlos en las costumbres de la agricultura, básicamente, porque eran pueblos más bien pastores. Y él veía casos de indios que tenían sus campos sembrados, que vivían tranquilamente, que trabajaban correctamente, y él decía que traer inmigrantes era un despropósito. Pero bueno, fue eso lo que se hizo, digamos. Se corrió a los indios, y en parte se los exterminó, y se generó ahí un vacío, que después hubo que traer gente de afuera para trabajar esos campos, y esa gente, la mayoría prefirió quedarse en la ciudad. Por eso, por ejemplo, la Patagonia ahora es un desierto prácticamente, porque los pueblos originarios fueron exterminados, pero después nadie fue a ocupar esas tierras. Pero bueno, esa es una cuestión.
Entonces decíamos, hablamos de la primera revolución industrial, vamos a nombrar las otras 3 revoluciones que hubo, ¿no es cierto? La segunda revolución industrial, que la vamos a explicar un poco mejor la clase que viene, que fue el Taylorismo y el Fordismo. Sí, vamos a explicar, Frederick Taylor es un ingeniero, como lo van a hacer ustedes, que dice que para que un trabajador sea más rápido, hay que pensar, el ingeniero tiene que cronometrar los tiempos y los movimientos que hay que hacer para hacer ese trabajo, y se elige lo más rápido y se les enseña al trabajador. Ese es el Taylorismo. Hay que lograr que el trabajador se automatice y no piense en lo que tiene que hacer para que de esa manera sea más rápido. Bueno, y el Fordismo agrega la cinta transportadora para que el trabajador no se mueva, y eso genera una producción mucho más rápida, y bueno, entonces tenemos ahí la segunda revolución industrial, el primer auto hecho masivo, ¿cuál fue ese auto famoso? El Ford modelo T. El Ford modelo T, que es el primer auto fabricado con este sistema, que abarata los precios, salía más o menos $400 comprar un Ford T, digamos. Y bueno, inicia la industria automotriz de los Estados Unidos. Esa es la segunda revolución industrial. Que en la Argentina ese sistema de trabajo se va a aplicar en los frigoríficos, que lo aplicamos recién. En los frigoríficos, la cinta transportadora lleva un pedazo de la carne del animal y cada trabajador hace un movimiento sobre ese pedazo y la carne se va empaquetando y se va organizando para poder ser vendida, digamos. Bueno, eso existe todavía ahora, pero en aquella época se aplicaba a todas las industrias prácticamente. Y bueno, y después tenemos la tercera revolución industrial, que es el tema este de los chips y las computadoras reemplazando, digamos, a los transistores. Bueno, y la cuarta, que sería esta cuestión de Internet de las cosas y utilizar las redes en la producción, digamos. Pero eso lo vamos a ver en lo que se llama Industria 4.0. Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre lo que estuvimos hablando? No, nada. Ahí tienen subidos los audios con lo esencial de esta clase, tienen cuestionario voluntario para los que quieran llenar, hay un material impreso que es un poco lo que estuvimos hablando, de una historia de la ingeniería. Eso empieza ya con la antigüedad, que nosotros medio no lo tratamos, pero también habla de la revolución industrial que estuvimos explicando aquí. Bueno, si no hay dudas, yo los libero ahora, damos por terminada la clase, así podemos ir a almorzar un poco. Bueno, que tengan buena semana, que lo pasen bien, disfruten del calor que se viene. Gracias, profe. Suerte. Muy bien. Esta semana.